Un gusto saludarlos, soy Armando Andruet, soy abogado, soy profesor de la Facultad de Derecho en la Cátedra de Filosofía del Derecho en esta universidad y soy graduado de la Universidad Católica. Agradezco inicialmente, como no podría ser de otro modo, la invitación que he recibido por las autoridades del Centro de Bioética para compartir un tiempo tan importante como es recordar los 20 años del Centro de Bioética. Los 20 años del Centro de Bioética que quizás es un número escaso si uno lo compara con otras instituciones, con otras circunstancias, pero quizá para nosotros debamos decir que son muchos años con muchas cosas que pasaron y con muchas cosas que se hicieron muy bien. Me ha pedido que comente un poco acerca de nuestra historia, porque creo que es muy importante siempre dejar ese recuerdo vivo de la historia antes de que no se pueda reconstruir debidamente las cosas. En verdad, debo decir que el centro, el centro de bioética tomamos el año 2001 como punto de materialización o de formalización de sus estatutos, pero indudablemente que ya existía desde tiempo atrás. Debo ubicarme sobre mediados de la década del 90, cuando en la Facultad de Medicina, ya en aquel tiempo, el padre César Azúa, que era titular de ética médica y aparte, bueno, consejero de la facultad y un hombre estupendo realmente, eh, generó un grupo de interés sobre temas de ética médica. Todavía no era en nuestro país un tema claramente denominado de la bioética, sino que hablábamos más de ética médica. En ese colectivo de médicos fundamentalmente y algunos abogados, entre los que estaba yo, eh, trabajamos con el padre Azúa temas de reflexión. Con alguna, digamos, posterioridad a mediados de la década del 90, se integra en ese grupo y para asistir justamente en la Facultad de Medicina produció el fallecimiento de César Azúa, Gabriel Melo, que resultó ser una persona estupenda, resultó y es una persona estupenda con quien trabamos una estrecha amistad. Allí Gabriel, que era por supuesto más joven, que venía de su formación en Europa, trajo nuevas perspectivas, nuevos temas, nuevas preocupaciones, y entonces se fue de alguna manera, podríamos decir, consolidando un grupo de reflexión ya en temas más específicos de bioética, en el ámbito de la Facultad de Medicina. Todo eso permitió que después se sumaran algunas nuevas personas. También se sumó allí otro, otro aporte, otro importante jesuita que empezó a trabajar también en la Facultad de Medicina, como es el padre Cravena, a quien, bueno, todos lo queremos muy mucho. Y él, bueno, le empezó a dar forma a un centro de bioética que ya en el año aproximadamente 1999 ya tenía esa denominación como centro de bioética, pero naturalmente que ese centro de bioética estaba al amparo, podríamos decir, fundamentalmente de la Facultad de Medicina. Allí fue cuando con Gabriel Melo comenzamos a comprender que
era estrechar mucho la mirada de la bioética si la dejamos instalado en el ámbito de la Facultad de Medicina, porque en realidad era medicalizar demasiado la bioética, y la bioética tiene otro conjunto de contornos que superan naturalmente todo lo que sea la bioética clínica. Eso implicó, y no puedo dejar de recordarlo porque es parte de la historia, que tuviéramos roces, siempre los roces académicos que se tienen y entre gente amiga, porque la Facultad de Medicina quería naturalmente conservar el centro de bioética para sí, y con Gabriel entendíamos que el centro tenía que tener no una dependencia directa de ninguna facultad, sino en todo caso ser un espacio directo del rectorado de la universidad, y que el centro debía ser de la universidad, porque parecía lo más adecuado, y aparte le íbamos a dar un marco de mayor interdisciplinariedad a ese centro. Superados esos roces como corresponde, finalmente sobre el año 2001, habiendo encontrado un rector como fue Miguel Petti, que comprendió muy adecuadamente la importancia de este centro de bioética. Trabajamos en los estatutos, le dimos la forma, le dimos la dependencia del rectorado, y se aprobaron esos estatutos, y allí nació sobre el 2001 nuestro centro de bioética de la Universidad Católica de Córdoba, el cual coincidió más o menos por ese tiempo, coincidió con el traspaso del rectorado de la Universidad de Calle Trejo, del centro al campus, a donde hoy está, y conseguimos allí una dependencia, precisamente donde iba a quedar instalado propiamente, y durante mucho tiempo estuvo formalizado allí en aquel edificio el centro de bioética. Con Gabriel trabajamos el primer año. Gabriel después tuvo que viajar, dedicarse a otras cosas. Lo alejaron naturalmente de la conducción, y ya a un año de que se habían aprobado los estatutos, o sea, todo el 2002, Gabriel fue el director. Fueron momentos en donde había que hacer los reacomodamientos, digamos, adecuados. Incorporamos gente de medicina. Recuerdo, entre otros, solo por tomar uno, con quien guardé una gran amistad y un gran afecto, Atilio Cardone, un querido amigo, hoy fallecido penosamente. Eh, bueno, superamos esos problemas, el centro de bioética quedó instalado en el rectorado, Gabriel tuvo que dejar el centro de bioética, me designaron a mí director del centro de bioética, y yo ocupé la dirección del centro de bioética desde el 2003 hasta fines del 2008, donde tuve que dejarlo al centro de bioética, primero porque tuve una enfermedad muy grave, y luego también porque ya estaba como presidente del Tribunal Superior de Justicia, y eso, bueno, me implicaba mucho tiempo y no poder atender debidamente. Durante el tiempo que conduje el centro de bioética, tuvimos grandes satisfacciones todos, grandes satisfacciones porque era el momento donde en verdad la bioética estaba teniendo una gran explosión y un gran interés por todos los temas de bioética. Córdoba, naturalmente, había generado un espacio de reflexión de la bioética en el ámbito público, fundamentalmente en el
en el Ministerio de Salud, bajo la dirección primariamente de Susana Vidal, querida amiga también. Había dado mucha fortaleza a los temas de bioética y ese fue el momento donde justamente nosotros comprendimos bajo la dirección del centro que la Universidad Católica, siempre fiel a un estilo, debía encontrar los espacios para conversar con otras miradas y con otras perspectivas. Y esa conversación, de ese intercambio con otras miradas de la bioética, que indudablemente existen y son plurales y son valiosas todas, nos trajo profundos reconocimientos a todos nosotros que estábamos trabajando en el Centro de Bioética. Ya para aquel momento habíamos ampliado nuestra base, digamos, de integrantes, y ya por aquel tiempo recuerdo, entre otros, recuerdo perfectamente a Adolfo Facelo, persona estupenda, amigo personal, médico reconocido, que abnegadamente trabajamos en el centro, él como secretario, yo como director. Vinculamos el Centro de Bioética con muchísimos espacios públicos y privados, con el Consejo Médico de Córdoba, con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Pastoral Católica, naturalmente, con grupos independientes, con Bioisur, con el Ministerio de Salud, con la Red Bioética UNESCO. O sea, fue un momento donde hicimos una producción. Por aquel tiempo también se estaba incorporando Pilar Iruela, discípula mía, al centro de bioética, Fernanda Marchetti, Mónica Heyman, o sea, un grupo riquísimo de personas, todos muy vinculados. Más tarde Juan Carlos Stauber, Paula Cook, o sea, un grupo de personas que estábamos vinculados en el ámbito de la universidad, muchos de nosotros directivos o habíamos sido directivos, Alejandro Lozano, Luis Gatti, o sea, mucha gente de mucho peso. Todo eso nos ayudó a que ese colectivo empezara a trabajar fuerte. Durante ese tiempo, esos 5 años, creo que publicamos unos 10 libros aproximadamente, libros mayores, libros menores. Encontramos una estrategia de cooperación y colaboración con un ámbito que se generó en el ICDA, que es Proética, que lo dirigía Gustavo Morello, hoy en Estados Unidos, no sé dónde, si en Boston o en algún otro lugar, que si bien ellos tenían una perspectiva más económica o más empresarial, pero siempre la perspectiva era la ética, y entonces cruzamos relaciones y cuestiones naturalmente. Dejé sobre el final de mi gestión habilitado un camino para lo que iba a terminar siendo. Creo que habíamos firmado un memorándum generando el Centro de Bioética como una unidad ejecutora de un programa básico de UNESCO para la enseñanza de la bioética, que era muy importante porque con ello fortalecíamos nuestra pertenencia como universidad católica, pero a la vez podíamos extender nuestras perspectivas a otras miradas de la bioética con nuestra cooperación con UNESCO. Generamos una cátedra libre de bioética que también permitió hacer ciertos ensayos. Bueno, fueron momentos felices en el punto de vista de los aciertos
académicos y de producción, porque las circunstancias naturalmente lo permitieron. Luego vinieron otras gestiones con otros directores que fueron dando otras improntas. Luego de mi alejamiento de la dirección del Centro de Bioética y mi designación que hoy gozo como director honorario del Centro de Bioética, sucedió en la dirección Pilar Iruela, que lo hizo por muchos años y lo hizo muy bien, también abogada. Luego le sucedió a Pilar, le sucedió Mónica Heyman, una querida amiga, Mónica Heyman médica, una persona formada, con una perspectiva posiblemente diríamos más mirando el problema de la bioética social, y eso hizo que en esa gestión se llevara a cabo la formalización de una carrera muy importante de maestría en bioética social, aprobada por CONEAU. Se publicaron también alguna obra vinculada con problemáticas que estaban más en ese momento como urgentes dentro de las políticas de bioética, como eran aquellas vinculadas con los temas ambientales en general. Eh, luego de Mónica Heyman vino Ignacio Ortiz como director del Centro de Bioética, médico, un hombre de una alta, digamos, consistencia profesional, neonatólogo en la clínica Reina Fabiola. Cumplió un tránsito importante con algunos temas, volvió tal vez más a radicalizarse el Centro de Bioética más próximo a la facultad de Medicina, y luego las autoridades actuales con Mariano Mosquera, con Virginia Cáceres, con José María Cantó, integrando una especie de dirección colegiada, que bueno, hoy en día ellos también, acorde a los tiempos y las necesidades, poniendo la atención en otros problemas, que son posiblemente los problemas que hoy acusan más dificultad, los vinculados con inteligencia artificial, los vinculados con el poshumanismo y todos temas que posiblemente no integraron la agenda de las direcciones anteriores. Al fin y al cabo, se muestra cómo el Centro de Bioética ha seguido derroteros muy precisos. Primero una bioética clínica en los momentos, digamos, precentro e inmediatamente la generación del centro. Luego un tiempo, diríamos, más vinculado con la cuestión de la fundamentación o principios o teoría de la bioética, luego a un espacio más vinculado de bioética social, y ahora un proceso yo diría todavía no completamente definido, posiblemente de una bioética más relacionada con los avatares de la tecnología, la modernidad y estos nuevos desafíos, que naturalmente permiten hacer los entrecruzamientos que corresponden siempre desde el núcleo, para nosotros como universidad, siempre referenciales, desde la antropología, desde el humanismo, que bajo ningún punto de vista se cierran a las nuevas perspectivas. Yo felicito de nuevo, para concluir,
felicito a las autoridades del Centro de Bioética haber atendido estos 20 años y haber invitado a personas a que dejen el testimonio de la historia. Ninguna institución es sin historia, y cuando las instituciones olvidan su historia, olvidan lo identitario que como tal ellas tienen. Siempre me he regodeado de haber sido formado en una universidad donde nunca se me dijo cómo debía pensar, y siempre se me enseñó a poder pensar bien. A poder pensar bien es nunca dejar de mirar cómo piensan los otros, pero siempre estar seguro de cómo pienso yo, de acuerdo a esa construcción que uno tiene de ser absolutamente coherente, de decir lo que se piensa y obrar lo que se dice. Así que muchísimas gracias, felicitaciones al Centro de Bioética por estos 20 años y por los que habrán de venir para las generaciones futuras. Muchísimas gracias.